buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Como cada jueves, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes para traer un programa lleno de información, de cultura, de todo lo que es en esencia este espacio. Un programa para que usted se oriente, para que usted tenga una visión más amplia de diversos temas de la actualidad, ¿verdad? De las cosas que realmente son importantes para los dominicanos y dominicanas. Así que para mí siempre es un placer poder estar con ustedes en vivo en este programa, en esta hora del mediodía, ya la hora donde la gente se está acomodando para, ¿verdad?, compartir en familia el almuerzo, ¿verdad? Los chicos llegan de la escuela, usted va a almorzar a su casa. Es una hora muy especial que nosotros nos sentimos afortunados de que usted encienda su televisor y nos dedique esta hora a nosotros, a Visión Social Globalizada, el programa de la familia dominicana, un programa que es patrocinado por mucha gente que cree en nosotros y que nosotros agradecemos la gentileza de brindarnos su apoyo. Por ejemplo, queremos destacar de manera muy especial a nuestros amigos del FOMPER, el Fondo Patrimonial de la Empresa Capitalizada de la República Dominicana. Es una entidad descentralizada que la dirige nuestro amigo, el licenciado Fernando Rosa. Señores, Fernando Rosa, un santiaguero que se mantiene con un nivel, a nivel político, digamos, un nivel bajo, a excepción de cuando ha aspirado a una posición congresual, como lo ha hecho en las elecciones, pero que todo el mundo lo conoce, que no es un político de estos políticos tradicionales, es un político que está trabajando y que la gente mide, ¿verdad?, los resultados de los políticos, de las instituciones, a partir de las cosas que hace. Así que nosotros queremos destacar esos avances que ha tenido el FOMPER al frente, en mano del señor licenciado Fernando Rosa, que cada día está en la calle mirando qué necesitan las comunidades, dónde se puede invertir algún dinero para mejorar la calidad de vida, y eso hay que destacarlo. Así que éxitos y felicidades al FOMPER y a nuestro amigo Fernando Rosa. Nosotros destacamos también siempre en este espacio a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, nuestros compañeros del FOPTECOM, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción de la República Dominicana. Este fondo es sustentado por varias organizaciones sindicales, entre ellas lo que es el FENTICOM, que dirige nuestro amigo Pedro Julio Santana. Yo entiendo que FENTICOM es la mamá, como si pudiera decirse, de este importante proyecto que se llama FOPTECOM, el Fondo de Pensiones, que ya hoy en día tiene casi 6,000 pensionados en República Dominicana. Miren, ¿qué AFP de este país tiene 6,000 pensionados, señores? Ninguna. No tienen el primer pensionado. ¿Tú sabes cuánto dinero tienen las AFP aquí en este país? Tienen más de 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos andan por encima. Las AFP. ¿Y qué son las AFP? Son entidades financieras que administran los fondos de pensiones y que son propiedad de la banca comercial de la República Dominicana. Hoy por hoy, lamentablemente, por un problema de tiempo, todavía no hay suficiente pensionado en un plan que comenzó hace 12 o 13 años atrás, pero que tampoco va a garantizar una pensión digna cuando una persona ya llegue a edad de retiro. Sin embargo, FENTICOM, los trabajadores de la construcción sí tienen pensiones más o menos decentes. Pudieran ser mejores, pero son pensiones dignas que este sector, los trabajadores de este sector, agradecen enormemente a ese fondo. Señores, yo tengo este programa del día de hoy que ya se está haciendo una costumbre, compartido con un compañero, hermano, colega de trabajo, que es el licenciado Janoy Sosa. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer a Janoy Sosa, quien es licenciado en psicología clínica, tiene una maestría
o 2 maestrías. Hanoi, ya tú estás con nosotros, primero te saludo, ya tú estás en cámara. Así que, primeramente, bienvenido al espacio, ¿verdad? En esta presentación que estoy haciendo tuya, pero bienvenido. Gracias, y bienvenido a los hogares de los amigos televidentes. Hanoi, cuéntanos, Hanoi, tienes 2 maestrías tú. Explícanos, esas 2 maestrías son en... Una es en intervención sistémica y terapia familiar, y la otra es en psicología social. Óigame, 2 temas, óyeme, nosotros tenemos tesoros aquí en este país, diamantes, que uno a veces no lo conoce, de jóvenes como Hanoi Sosa, que es un joven dominicano prometedor, óigame, que tienen una capacidad intelectual y una preparación que a veces no aprovechamos. Ni la aprovecha el Estado dominicano, ni lo aprovecha el sector privado en toda su capacidad. Y a veces tampoco los medios de comunicación, que somos corresponsables de llevarle a la ciudadanía un mensaje diferente de calidad. Pero nosotros hemos hecho un compromiso con Hanoi y con el pueblo, de que a través de este espacio nosotros vamos a estar haciendo entrevistas y programas especiales como este. Ya Hanoi se puede considerar parte de este espacio. Programas especiales para hablar de esos temas. Oye, psicología, terapia familiar y psicología social. Cónchole, qué 2 temas más interesantes en los que Hanoi, como licenciado profesional de la psicología, un área importantísima, si se puede llamar así, de la medicina y de la terapia mental, porque hay que señalar que los psicólogos son auxiliares de los psiquiatras. Es el paso, el psicólogo es por donde se entra a cualquier tipo de tratamiento de carácter terapéutico, psicológico, o psicosomático, del tipo que sea, que son tratados por los psiquiatras, ¿verdad que sí? Bueno, en ese caso hay que establecer una diferencia. Los psicólogos no funcionamos como auxiliares de la psiquiatría, porque son 2 campos completamente diferentes que tienen un elemento coincidente, que es el comportamiento humano. Un psiquiatra aborda problemas... Ustedes 2 tienen sus espacios separados, completamente diferentes, aunque en un momento determinado podemos trabajar de manera conjunta, pero son 2 abordajes diferentes. Un psiquiatra aborda problemas de comportamiento humano basados en razones fisiológicas, es en el funcionamiento del organismo, del sistema nervioso específicamente, del cerebro. En el caso del psicólogo, pues ya su intervención es desde el punto de vista social, o mejor dicho, psicosocial, aunque tome en cuenta elementos de carácter. Una preguntita, Hanoi, aprovechando y antes de entrar en materia, ya que estamos hablando un poco de teoría, de medicina y esas cosas. ¿Están facultados los psicólogos clínicos? Porque hay muchos tipos de psicología, sí, en lo que es la rama de la psicología. Psicología industrial, psicología, no sé qué otras pueden haber por ahí, pero el psicólogo clínico está facultado para prescribir, está facultado para hacer algún tipo de prescripción en un momento determinado. De entrada, no. El psicólogo no está facultado para medicar, porque las herramientas que utiliza el psicólogo para hacer su trabajo no son herramientas que se basan en el funcionamiento del sistema nervioso. El psicólogo está facultado, el clínico, especializado en tratamiento, en psicoterapia o en tratamiento de problemas conductuales. Lo que hace, puede supervisar el tratamiento médico, puede sugerir, pero quien se encarga exclusivamente del trabajo de la medicación, de la prescripción, es el psiquiatra. Ok, excelente. Eso es muy bueno que la gente lo sepa, porque a veces, y se los digo porque, Hanoi, aquí, aún todavía los que tenemos ciertos niveles de conocimientos, de estudio, de formación, aquí este es un país, yo no sé si eso ocurre en todas las sociedades, donde la gente es altamente resistente a acudir a los psicólogos, porque entiende que cuando una persona va a un psicólogo es porque está loco. ¿Qué tú tienes que decir sobre este tipo de percepción que tiene la sociedad dominicana? Este es un tema tabú, pero ciertamente es así, ¿no? Lamentablemente la gente entiende que los psicólogos son para los locos, los psicólogos y los psiquiatras son para los locos.
La gente entiende que cuando va a una consulta psicológica o a una consulta psiquiátrica, de ahí puede salir a ser internado, a ser recluido en un hospital de enfermos mentales. No, no es así ni nada parecido, ¿no? La psicología trata una amplia gama de problemas conductuales. Estamos hablando de cerca de 400, la nosografía actual, ¿no? De 400 problemas conductuales, enfermedades mentales, que van desde muy leves hasta muy graves. Una persona puede ir de un psicólogo por problemas de relación. Si está teniendo problemas de relación con sus hermanos, si está teniendo problemas de relación con su pareja, o puede ir al psicólogo por problemas de desempeño. No me está yendo bien en la escuela, no me está yendo bien en el trabajo, no me está yendo bien en mis actividades cotidianas, entonces yo puedo ir a buscar asistencia psicológica o hasta asistencia psiquiátrica. Tenemos los problemas del estado de ánimo, problemas de ansiedad, hasta ya los trastornos mentales que son más discapacitantes, como los trastornos psicóticos. Entonces puede, de alguna manera, es un buen punto, y mira que estamos entrando por este tema porque es apasionante, Así es. pero puede entonces sí suceder que en algún momento de esas consultas que ustedes les brindan como psicólogo clínico a la familia, a la persona en sentido general, puede ser que entonces ustedes perciban que esa persona debe de ir a un psiquiatra. Exactamente, puede darse en ambas direcciones. Puede ser que el paciente llega a mí como psicólogo y a partir de ahí, entonces yo entienda que va a necesitar asistencia de un psiquiatra y le refiera. O puede ser que vaya donde el psiquiatra y el psiquiatra entiende. El entrenamiento del psiquiatra es en farmacoterapia. El entrenamiento del psicólogo es en psicoterapia. Hay psiquiatras que manejan el tema de la psicoterapia y pueden abordar el problema. Otros, pues entonces, lo refieren donde el psicólogo. Y te voy a poner un ejemplo, el tema de la depresión. Nosotros tenemos dos tipos de depresión. Una depresión que es endógena y una depresión que es exógena. La depresión de carácter endógeno es una depresión que se basa en un desbalance químico o en un problema de funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, el caso de un problema en la captación de serotonina, que es un neurotransmisor, que es el que regula el estado de ánimo. Si los niveles de serotonina están muy bajos, la persona tiene un comportamiento decaído, depresivo, triste, melancólico. Si tiene niveles de serotonina muy altos, entonces tiene un comportamiento eufórico. El tipo se cree el más fuerte, el más inteligente, el que está más bueno, el que tiene más dinero. Se cree una especie de James Bond. Entonces, si una persona llega con síntomas de esa naturaleza y identificamos que es una depresión de carácter endógeno, eso requiere medicación psiquiátrica, antidepresivos. Pero también hay una depresión exógena, cuando tenemos una crisis existencial, cuando en mi vida hay elementos que están fallando, cuando mi relación de pareja no va bien, cuando estoy fallando sistemáticamente en cosas en las que debo tener éxito. Entonces yo voy donde el psicólogo y eso ya no es un tema de farmacoterapia, sino es un tema de concepción de mi propia vida, de cuáles son mis intereses, de si tengo eventos traumáticos que me están afectando, sea en el pasado reciente o en el pasado lejano. Entonces ya eso no tiene que manejarlo el psiquiatra, ya eso lo maneja el psicólogo. Se puede decir, ya para concluir con esta parte del programa, de la entrevista, se puede decir que Sigmund Freud se puede ser considerado entonces como el padre de la psiquiatría y de la psicología. No, Sigmund Freud no es el padre de la psiquiatría. Ya la psiquiatría existía mucho tiempo antes de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis, que es una técnica terapéutica, que es esa que se basa, es la idea que todo el mundo tiene de psicoterapia, ¿no? Pero hay muchos modelos de psicoterapia. Del diván, donde la gente se sienta, y hay un personaje sentado al lado de él que le va haciendo preguntas. Estudió el sueño. Exactamente, el estudio del sueño. Mucho Freud fue una gran autoridad intelectual en su tiempo. Desarrolla el psicoanálisis, que dicho sea de paso, Freud lo desarrolla, pero no es quien lo descubre. Quien descubre el psicoanálisis era uno de los mentores de Freud, que se llamaba Joseph Breuer, que tiene una paciente, y entonces la paciente va y le cuenta que tiene dolores, que tiene incluso pérdida momentánea de la visión, que tiene dificultades de la capacidad motora. Y cuando hacen todos los estudios, él no encuentra ninguna razón fisiológica para esos síntomas. Y entonces se da cuenta, comienza a observar a la joven y se da cuenta que cuando ella habla de su problema, entonces comienza a sentir mejora. Y ahí él comienza a desarrollar una cura a través de la conversación, pero tiene que detenerse y enfocar sus estudios en otras direcciones, y Freud continúa con el proceso, y a eso es que le llama psicoanálisis, que se basa en un proceso de asociación libre. Comenzamos una conversación libremente,
Y yo simplemente voy guiando la conversación hasta donde veo que hay ciertos puntos de inflexión, cosas que yo entiendo que por la manera en que el paciente la cuenta, son importantes para él y en eso yo indago. Bueno, perfecto, yo pienso que esta es solamente la introducción de muchos otros temas como este que vamos a estar trayendo al programa con nuestro compañero Janoy Sosa. Vamos a hablar mucho de estos temas, Janoy, porque me parece que sí, que la gente lo siente que es interesante hablar del tema de los sueños y cómo eso se relaciona con la realidad en que vive la gente, el tema de la psicosis, el tema de muchos problemas que la gente vive en lo personal y que a veces solamente no entienden por dónde viene el asunto y no saben a quién acudir. Yo pienso que es una buena oportunidad con Janoy para seguir hablando en otro momento de este tema, pero como hay otros temas de tanto interés como este que tenemos en esta entrevista, en este programa especial, vamos a ir a la pausa, señor director, y al regreso continuamos conversando con el licenciado Janoy Sosa, quien, como hemos dicho, es especialista en psicología clínica, psicología social, entre otros temas que tienen que ver con el comportamiento humano. Así que vamos a la pausa y regresamos con más. Sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPEPCONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¿Cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones, SIPEN.
entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Bien, amigos de Visión Social, como les señalamos en principio, señores, el FOMPER, no se olviden, FOMPER, el Fondo Patrimonial de la Empresa Capitalizada. Cuando ustedes tengan problemas por ahí en las comunidades donde ustedes residen, que ustedes saben que a veces no llega el gobierno central porque a veces los recursos no alcanzan, diríjanse al FOMPER, que el FOMPER puede ayudar cuando son obras de bien social de las distintas comunidades del país donde se puedan requerir. Así que FOMPER, el Fondo Patrimonial de la Empresa Capitalizada Reformada del Estado. Señores, y conversando con Hanoi, vamos a seguir hablando de varios temas. Vamos a hablar un poco de la violencia, vamos a hablar un poco del comportamiento a veces de nuestros niños. Pero previo a eso, así rápidamente, yo quisiera que Hanoi, porque fue un tema también que se nos quedó un poco inconcluso en nuestro último programa, habláramos un poco del tema de la educación, que tú recuerdas que hablábamos incluso, tú eres maestro universitario, ¿verdad? Así es. Exacto, entonces tú estás dentro, en el corazón del problema, y tú te puedes dar cuenta no solo por lo que tú ves, sino por lo que vives. De cómo anda la educación superior en nuestro país. Primero, yo quisiera que tú hicieras a los amigos televidentes una breve reseña, cómo surge la educación superior en nuestro país, cuáles fueron las entidades, primeras entidades que se fundaron, la calidad de estas universidades, porque también ha habido muchas universidades que en esta trayectoria de los últimos 20 o 30 años también han desaparecido. A veces la gente va a estudiar a una universidad y simplemente no le interesa si esa universidad cumple o no con los requisitos, porque lo que la gente dice, bueno, por si está abierta es porque es legal, y si es legal, entonces yo puedo estudiar ahí. Y no valoran, y yo he visto muchos estudiantes que incluso, no hace mucho que eso no ocurre, pero muchos estudiantes que se quedaron en el aire después de tener 2 o 3 años y casi terminaron una carrera, le dijeron, esa universidad no te puede dar un título porque no tiene la calidad, el aval. Hanoi, ¿cómo anda ese problema en República Dominicana? Sí, primero debo comenzar por decir que el sistema de enseñanza superior en República Dominicana es el más antiguo de América, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo es fundada en 1538
mediante una bula papal, si mal no recuerdo, a Bula in Apostolatus Culmine, de 1538. Por lo tanto, tiene más de 500 años de fundación. Inicialmente, este sistema tenía una visión más de carácter clerical, ¿no? Se enseñaban asignaturas que tenían orientación filosófica, pero con una supervisión constante del clero, específicamente de la Iglesia Católica, que era la que existía aquí para el momento. Así fue pasando el periodo de la colonia durante los 300 años que dura el periodo de colonización en la República Dominicana, o en Santo Domingo, ¿no? Por parte de la corona española. La universidad va pasando por diversos momentos. La historia fue muy turbulenta en virtud de la situación política tan turbulenta que se vivía en ese momento, lo que el profesor Juan Bosch llamaba el Caribe como frontera imperial. La lucha de los imperios por el control de la región del Caribe y de América Latina y de América en sentido general, pues hacía que se detuvieran las clases, que luego se retomaran, que se cerrara la universidad, que luego se abriera. Durante ese tiempo fundamentalmente se impartía en la universidad filosofía y derecho. Luego se incluyeron algunas ciencias matemáticas, también la parte de la teología, y se enfocaba de una manera muy básica quienes... ¿La medicina no era una carrera que se impartía en esos tiempos también? En principio no habían condiciones para impartir medicina, se hacía un abordaje del tema de las ciencias médicas. Por ejemplo, se hicieron intentos por enseñar anatomía, se hicieron intentos por enseñar cuestiones básicas de fisiología, pero la gente necesitaba ir a completar su formación a Europa. Luego la universidad se cierra por un periodo muy largo cuando en 1801 se produce la ocupación militar del Haití, ya independizado, a esta parte de la isla de Santo Domingo, que estaba bajo control francés para el momento. Entonces se cierra la universidad, luego intenta abrirse una vez más y en 1822 se cierra definitivamente por los 22 años de la ocupación, la segunda ocupación haitiana. Bueno, así ha evolucionado durante este tiempo la educación superior hasta que vuelve, quien retoma nuevamente y piensa en organizar un sistema de educación superior, fue Rafael Leónidas Trujillo, pero se enfoca en una educación superior con carácter elitista y no enfocada a una élite intelectual, sino a una élite de carácter económico. Entonces, a la universidad no podía ir todo el mundo, podían ir los individuos que calificaban desde el punto de vista económico y social. De hecho, no podían estudiar las mujeres tampoco. Exactamente, no podían estudiar las mujeres. Y ahí tenemos el caso de Evangelina Rodríguez, que es la primera mujer a la que se le permitió estudiar medicina. Luego se abrió un poquito y algunas mujeres de la alta sociedad, especialmente familias que eran cercanas al régimen, se les permitía estudiar. Y tenemos el caso de las hermanas Mirabal, que pudieron ir a la universidad, pero que luego cuando se enfrentaron al régimen no se les permitió ejercer, por ejemplo. Y entonces, luego de muerto Trujillo, ya para 1966, comienzan a aparecer las universidades en el sector privado, las llamadas universidades privadas. Y tenemos tres casos concretos: la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la UNFU, estas son previas a 1966, y la Universidad Dominicana OIM, que comienza sus operaciones en 1966. Pero en los años 60, en la década del 60, luego de muerto el dictador, entonces comienza el auge, el empuje de las universidades privadas. ¿Cómo tú, ya saliendo un poco de esa parte histórica de la educación superior, evalúa en este momento los avances de esa educación superior? Si se quiere un poquito en dónde seguimos estancados, y si ha habido un cambio de visión, o si al contrario, mantenemos esa formación, como tú has señalado en algún momento, histórica, tradicional. Me gustaría que nos enfocara un poquito brevemente ahí, para que entonces podamos tener una idea de en qué pie estamos parados los dominicanos en términos de educación en este momento.
Indudablemente han habido avances, incuestionablemente han habido avances en ese sentido. Se ha ampliado los programas de educación superior, la cantidad de carreras que se imparten ahora es mucho mayor que en épocas anteriores. Se ha modernizado, en cierto modo, el sistema de educación superior. Ya hay un mayor, pues, acceso a educación superior de parte de la ciudadanía en sentido general. Ya no tenemos una educación superior basada en un concepto de élite social, de élite económica, que tiene la posibilidad de recibir educación superior. Eso han sido avances y tenemos que reconocerlo. Ahora, por otro lado, también hay una serie de cosas a las que hay que prestarle atención. Número uno es que tenemos que evitar, si bien es cierto que hay que dar oportunidad de que la gente se forme y se eduque, tenemos que evitar que vayamos de una masificación de la educación superior a una cualquierización de la educación superior. Es decir, tenemos que mantener la educación superior como lo que es. Educación superior, que quiere decir que es una formación para individuos que tienen condiciones intelectuales superiores, para individuos que realmente van a poder hacer aportes que permitan construir una sociedad más justa, más equilibrada, más desarrollada. Entonces, esa es una preocupación que yo tengo, la cualquierización de la educación superior. ¿Entiendes tú que hay personas que no reúnen las condiciones y que por ende no deberían de acceder a la educación superior? Todo el mundo es inteligente en algún grado. Desde hace mucho que la psicología, las investigaciones en psicología han demostrado que hay múltiples inteligencias y que en cada individuo predomina una. Entonces, hay individuos cuya inteligencia, y sumado a la inteligencia, cuyos intereses y actitudes, le van a permitir sacar provecho de educación superior. Hay individuos cuya inteligencia, cuyos intereses, cuyas capacidades están orientados en otra dirección. Y te voy a poner un ejemplo, la llamada inteligencia kinestésica. Los deportistas tienen un alto grado de inteligencia kinestésica. Los bailarines tienen un alto grado de inteligencia kinestésica. Los performers, como los individuos que tocan instrumentos musicales, tienen inteligencia kinestésica. Entonces, estos individuos con alto grado de inteligencia kinestésica, quizás, porque en muchos casos no es así, quizás tienen inteligencia, por ejemplo, habilidad espacial, habilidad de razonamiento, que son menores. Por lo tanto, deberían estar en áreas donde ellos van a explotar al máximo su capacidad. Entonces, Hanoi, yo interpreto que lo que tú quieres decir es que al momento de un individuo, un joven, acceder a la formación universitaria, se debe determinar cuáles son las cualidades y las aptitudes que tiene ese joven para entonces orientarlo hacia ahí, no que se le pueda cohibir, se le pueda limitar el acceso a la formación universitaria, porque de eso de ninguna manera. Yo pienso que también, por ejemplo, para traer un ejemplo a colación, y siempre me gustan esos ejemplos de momentos, de casos actuales con casos que pasaron en algún momento, porque es bueno recordar los grandes pensadores que hemos tenido en la humanidad. Y te pudiera decir que yo te traigo a colación el caso de Albert Einstein, un hombre que cuando tenía 14, 15, 16 años, en la escuela le decían que de ahí no se iba a sacar nada, ese era un caso perdido. Sin embargo, tenemos que ver quién fue Albert Einstein. Entonces, una inteligencia superdotada que no, en la época, muchos no la entendían y que entendían que no iba a servir para nada. Entonces, yo por eso te traigo el ejemplo, porque hay algo que quiero aclarar. Yo estoy de acuerdo con que la educación, el acceso a educación superior se limite, pero que se den opciones. O sea, no decirle a una persona, no, tú no puedes venir a la universidad, simplemente porque sí. El Estado, la sociedad, debe crear espacios de educación de diversos niveles. Y, por ejemplo, hemos visto el éxito que han tenido en los Estados Unidos los llamados Community College. Pero también en República Dominicana deben haber más escuelas de arte, deben haber más escuelas de danza, deben haber, para que la población en sentido general pues pueda ir y canalizar esos intereses y esas aptitudes. ¿Qué pasó con Einstein? La escuela tradicional decía que él no servía para nada, pero cuando le dieron opciones, le dieron oportunidad, quizá él no tenía en ese contexto
tradicional de la educación, él no tenía oportunidades, porque como dice aquel principio, si tú juzgas a un pez por su habilidad para subirse a un árbol, va a pensar que es un estúpido toda la vida. Entonces, hay que evaluar a los individuos en su justa dimensión y hay que darle oportunidades para que canalicen sus intereses, sus capacidades. ¿Por qué? Porque si no el talento se desperdicia. Muy bien, interesantísima, digamos, exposición y visión sobre este tema, lo cual a mí me apasiona hablar del tema de la educación. Vamos a ir a una pausa, Janoy, y regresamos para hablar un poco de también otros temas que yo pienso que la gente está esperando que toquemos en este programa del día de hoy. Así que, señor director, vamos a la pausa. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¿Cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP,
calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Amigos televidentes, pues gracias por mantenerse con nosotros durante esta hora de programa que hacemos todos los jueves, Visión Social Globalizada, el programa de la familia dominicana. Estos temas siempre los traemos aquí, temas médicos, temas de salud, temas que tienen que ver con el comportamiento de nuestros jóvenes, nuestra familia, nuestros amigos, de la sociedad en sentido general. Y precisamente, justamente con este tema que tiene que ver con el comportamiento de la sociedad, nos gustaría abordar un tema con Hanoi, saliéndonos un poquito ya de la formación, de cómo andan las universidades y esas cosas que, como ustedes pueden ver aquí, no nos podemos quedar en un solo tema, porque lamentablemente entonces no aprovecharíamos la presencia de una persona tan formada, tan versada en estos temas como lo es Hanoi Sosa. Indudablemente que aunque abordemos los temas así a grosso modo aquí, pero vamos a ir después desglosándolo, desmenuzándolo, y vamos a hacer algunos programas ya dedicándole a cada tema la hora del programa, bien, a cada tema después. Pero mientras tanto, vamos a darle la oportunidad a la gente de que calme un poco sus ansias de escucharte hablar de todos los temas y cómo abordar, pues la gente puede abordar algunas de estas situaciones. Yo quisiera que aprovecháramos un poquito, Hanoi, para hablar del tema de la violencia social, cómo anda la República Dominicana, cómo tú crees que ha venido incrementándose esta violencia, cuáles son los causales, porque tenemos una situación de violencia intrafamiliar en nuestras familias, pero también las calles son invivibles. No es el tema solo de la delincuencia común que nos arropa, Hanoi. Es un tema de que aquí cualquier persona aparentemente normal, que no es delincuente, que no tiene una ficha, que nunca aparentemente ha agredido a nadie que se sepa, tú te encuentras que de repente, por un pequeño roce de su carro, en una calle de Santo Domingo, saca una pistola y mata a otro. ¿Por qué, Hanoi, está ocurriendo eso? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Si tú pudieras un poquito, ¿verdad?, arrojarnos luz sobre este tema. Y sí, el tema es definitivamente muy interesante y está en cierto modo asociado a lo que estábamos conversando anteriormente, la educación, que ya luego podríamos desarrollar mucho más sobre este asunto, sobre la relación entre la educación y la violencia. Pero sí, hay una preocupación marcada y expresa de la sociedad en sentido general sobre el incremento de la violencia, o mejor dicho, este estado de violencia generalizada que se está viviendo, no solamente en la República Dominicana, sino en muchos países alrededor del mundo. Cada día tenemos noticias que vienen especialmente de Estados Unidos, de matanzas, de tiroteos. La tragedia más grande de los últimos tiempos fue el asesinato en Las Vegas, la matanza en Las Vegas. Un individuo que se sube a un edificio con 17 armas de alto calibre y comienza a disparar
a un grupo de personas que están en un concierto y mata a 59 personas. Y no se encuentra la justificación, la razón para que este individuo hiciera eso, porque sobre todo era un individuo con su vida resuelta. Pero, como tú mencionabas, aquí asesinatos, enfrentamientos por un roce o por un parqueo, violencia en las escuelas. Y yo quiero resaltar nuevamente el hecho de que vivimos un estado generalizado de violencia o un estado de violencia generalizada, porque nos estamos enfocando en el tema de la violencia de género, y que es un tema importante, es una tragedia. Pero el problema no es solo violencia de género, que déjame es un decirte, estado de violencia generalizada. que no se nos olvide y que la gente también nos lo tome en cuenta y nos diga y nos llame y diga, miren, recuerden que ustedes dijeron tal cosa. No, yo quiero aquí en el aire hacer un compromiso para que para el próximo mes, nosotros podamos hacer un programa especial dedicado a la violencia de género, porque visto de la óptica de un profesional como tú, nosotros siempre para la fecha del 25 de noviembre, traemos aquí a una compañera, líder política, sindical, social, a hablar de este tema, o simplemente una feminista, que tenemos compañeras muy buenas como Sergia Galván, antes teníamos, Dios la tenga en la gloria, nuestra amiga Magali Pineda, la cual llegó a venir a este espacio en varias ocasiones, y fueron mujeres y son mujeres que han luchado mucho con este tema de la violencia y de los feminicidios, y han estado luchando para que el Estado asuma esto como una política de Estado que preserve la vida de las mujeres. Por eso quiero hacer la salvedad, porque me gustaría que tuviéramos la oportunidad que para esa fecha del 25 de noviembre, día dedicado a la no violencia contra la mujer, a partir de un día internacional de la no violencia, a partir de lo que fueron las hermanas Mirabal, pues ya está el compromiso Hanoi. Vamos a hablar de este tema más adelante en un programa especial. Continúa y disculpa la interrupción. Sí, definitivamente pueden contar conmigo para eso. Lo que decía, yo creo que al tema de la violencia de género le haría mucho bien que lo enfocáramos de una perspectiva más amplia, de la perspectiva de un estado de violencia generalizada. Porque esa violencia que se escenifica al interno de los hogares, la extrapolamos a las escuelas, la vemos en la calle, la vemos en los medios de comunicación, la vemos en todas partes. Entonces somos una cultura de la violencia que se matiza en diferentes direcciones y contextos. Entonces, decir que esto se puede atribuir a la pobreza o a la cultura, a la educación, es metodológicamente impreciso. Esto es un fenómeno multifactorial. Y te voy a poner un ejemplo. Se ha demostrado una gran incidencia de los medios de comunicación, de la violencia en los medios de comunicación en el comportamiento agresivo. Y esto no es nuevo. Estamos hablando de que desde los años 70 comienzan a haber investigaciones que explican la relación entre la violencia en los medios de comunicación y el incremento de la violencia en las sociedades. Y nosotros tenemos cada vez más contenido violento en los medios de comunicación. No podemos atribuir exclusivamente a la violencia en los medios de comunicación el incremento de la violencia, pero hay que reconocer que es un factor importante. Entonces, por eso yo entiendo que tenemos que verlo, el tema de la violencia hay que verlo de manera integral, hay que verlo de manera multifactorial, y hay que tratarlo de forma interdisciplinaria. Especialistas de diversas disciplinas que aborden el problema. Y quiero volver al tema de los medios de comunicación, porque es quizás el tipo de promoción de la violencia que tiene mayor alcance. Nosotros vimos en días pasados, por ejemplo, el individuo que es quizás el comentarista de radio más conocido de este país, que es el señor Álvaro Arbelo, insultar y respetar la figura del padre de la patria, referirse al padre de la patria como homosexual, y lo dijo de manera peyorativa, no hay evidencia histórica de que Duarte fuera homosexual. Tampoco hay evidencia de que fuera depresivo. Él se refirió a Duarte como depresivo y se refirió a él de una manera también peyorativa. No hay ninguna evidencia de eso. Hay, por el contrario, autores que dicen que hay evidencia de que Duarte dejó familia, de que dejó hijos. Entonces, pero en todo caso, ¿por qué
¿por qué utilizar este tipo de agresión contra el padre de la patria? Porque indiscutiblemente deja rating. Porque mucha gente quiere escuchar lo que viene después. Aparte de que a ese personaje lo escuchamos utilizando un lenguaje soez en la radio de manera muy frecuente. Pero esto se ha hecho viral. Yo he visto personas que yo considero muy ecuánimes en la televisión, me voy a reservar el nombre, de momento hacer exabruptos en televisión. Ya esto está siendo una moda. El día pasado, una comentarista de televisión que le dicen la tora, suapea el piso con el Procurador General de la República, utilizando epítetos, bueno, feísimos. Hay comentaristas, por ejemplo, que acusan directamente al presidente de la República de actos de corrupción grave, que, bueno, pueden ser verdad o no, pero usted no puede hacer acusaciones sin tener pruebas, sin aportar pruebas, y eso incluso la ley lo contempla. Entonces, pero aparte de esto, vemos en las películas asesinatos, tortura, sobre todo la llamada tortura hedonística, que es la tortura que se disfruta. Vemos escenas de violencia común, y los niños, hay un estudio publicado recientemente en los Estados Unidos que establece que los niños que ven violencia en televisión o programas de televisión con escenas violentas entre los primeros 8 años de su vida, tienen mayor tendencia a cometer actos violentos a la edad de 18 años. Y hacia la adultez tienen mayores probabilidades de terminar en prisión por la comisión de crímenes violentos y de abuso contra la mujer o contra los niños. Hay una investigación de la UNESCO que la publica en 1999, y por eso decía que el tema no viene de ahora, que establece que la mayoría de los individuos que se encontraban convictos en el momento, habían sido individuos que habían participado frecuentemente en programas que eran violentos, con escenas violentas, y que eso había influido en sus psiques al momento de la comisión de actos violentos. Por eso el tema es integral. Bueno, definitivamente, Hanoi, que eso es un briefing, eso es una breve introducción sobre un tema que a esta sociedad le interesa y que nosotros queremos seguir tratando. Entonces, es un tema que vamos a desglosar más adelante, también vamos a hacer un programa especial sobre esto, vamos a hablar mucho sobre estos temas de comportamiento y de conducta social y de conductas, la violencia en la República Dominicana, y eso yo creo que es una sesión ya que habrá que abrir en este espacio, por lo menos una vez al mes, traer estos temas, porque la sociedad lo necesita, Hanoi. Entonces, gracias a ti, nueva vez, como siempre, por compartir con nosotros este espacio. Visión Social ya es parte de tu, puedes contar que es tu casa y que puedes venir aquí cuando quieras. Solamente tenemos que coordinar y nos preparamos para hacer un programa especial sobre estos temas. Señores, a ustedes le agradecemos muchísimo la amabilidad de estar con nosotros como cada jueves. No se pierdan la repetición el sábado después de las 11:30 de este programa, usted lo puede ver. Así que gracias nueva vez por la amabilidad de su sintonía y hasta una próxima entrega de Visión Social Globalizada.